Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos nuevamente aquí en Lente Violeta, el programa feminista de Aporrea, y nos acompaña Dilancy aquí en los controles en la cabina. Bueno, hoy vamos a hablar de las mujeres en la construcción de las naciones latinoamericanas. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque, bueno, la invisibilización en la historia ha sido, la invisibilización de las mujeres en la historia es una de las constantes, digamos, más importantes, ¿no es cierto? La historia de la humanidad nos ha sido presentada como una historia donde las mujeres, su presencia, sus experiencias han sido ignoradas, no reconocidas, excluidas, y por eso es posible afirmar que la historia en general es relatada desde una perspectiva androcéntrica, universalizadora de la historia de los hombres, como si esta historia, donde solamente hay héroes masculinos, fuera la historia de la humanidad. Yo tengo una amiga, compañera, profesora, que cuando comienza sus cursos le pregunta a sus estudiantes que le mencionen 10 mujeres que ellos recuerdan, 10 mujeres que hayan sido importantes en la historia. Y la mayoría de los estudiantes no pueden llegar a nombrar 10. En todo caso, bueno, tendríamos Luisa Cáceres, Josefa Camejo, y así vamos sumando, pero cuesta llegar a 10, ¿no es cierto? Y eso es porque las mujeres han sido invisibles en la historia, ¿no es cierto? Las mujeres a lo largo de la historiografía han sido concebidas como anónimas y en el caso de estar presentes son más bien como objetos, ¿no es cierto? Se descalifica su participación en diferentes momentos y en los diferentes momentos históricos, ¿no es cierto? A menudo las mujeres han sido apartadas de la historia oficial y entonces se desconoce que muchas utilizaron su imaginación, su voluntad y sus fuerzas y a veces su vida para contribuir a la construcción de sociedades más justas para mujeres y hombres. Iraida Vargas, por ejemplo, dice, y voy a leer textualmente porque me parece muy bien como ella lo dice, ¿no es cierto? Ocultar las mujeres en la historia es un subproducto de la historia escrita por hombres. Podemos decir que ocultando a las mujeres se logró negar la propia historicidad de sus luchas, de sus acciones, de todo lo que han hecho, de todo lo que hacen, lo que explica por qué hoy día las luchas de las mujeres están incluidas de las memorias históricas que poseen nuestros pueblos, pues estas son memorias masculinas. Esa ocultación permitió crear una memoria histórica útil, primero a los intereses de la oligarquía decimonónica y luego de la burguesía nacional republicana, y siempre a las estructuras patriarcales. Ello, a su vez, ha formado parte de los mecanismos ideológicos que han fortalecido la reproducción de las formas diversificadas de sometimiento femenino, lo que ha colocado siempre a las mujeres en situaciones desventajosas con respecto a los hombres. Entonces, el hecho de que las mujeres sean invisibles en la historia las trae como invisibles también sus luchas hoy en día, es decir, una cosa va como retroalimentando los otros. Podríamos decir, dice también Iraida, que la memoria colectiva popular podríamos llamarla una mala memoria, porque hay muchos olvidos, ¿no es cierto? Hay como una incapacidad de fijar eventos, sucesos, personajes, cambios históricos donde las mujeres hayan participado. Y por eso en este programa nosotros vamos a recordar un poco cómo las mujeres contribuimos a la creación de estas naciones latinoamericanas que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Donde estuvimos tanto en las gestas de la independencia como más adelante en el siglo XIX cuando las naciones se fueron afirmando, ¿no es cierto? Esta es una tarea indispensable de la recuperación de la memoria feminista y de la recuperación de la historia verdadera, porque la historia verdadera
no la hicieron solamente los héroes, ¿no es cierto?, masculinos, la mayor parte de ellos o casi todos, sino que la hicieron los héroes, pero también la hicieron los pueblos, la hicieron los de todos los colores, los negros, los pardos, los indígenas, y la hicieron una enorme cantidad de mujeres que fueron olvidadas o que fueron anónimas, ¿no es cierto? Y entonces es muy importante que recordemos sus contribuciones. Paso los días trabajando con mis manos y me desvelo al compás del pensamiento. Recuerdo amigos y lugares muy distantes. Creo en la selva y vivo en el desierto. Y vienes tú con tu mirada, invitándome a decir lo que yo siento. Y vuelvo a ti, te correspondo. Eres quien quiero, el rostro de mi pueblo. Eres el surco, el yugo y el arado. Eres mirada de esperanza y desconsuelo. Eres la aurora que levanta la fábrica. Eres el sueño que aún no está despierto. Eres la casa que nunca ha sido nuestra. Eres la flor con su semilla al viento. Eres angustia cuando nos falta tiempo. Eres feliz a veces. Un momento. Eres deseo de que la vida cambie. Eres un libro que siempre ha estado abierto. Miles de ideas se leen en tu rostro para que juntos sigamos escribiendo. Y eres tú con tu mirada quien me invita a decir lo que ahora siento. Y vuelvo a ti, te correspondo. Eres quien quiero, el rostro de mi pueblo. Y vuelvo a ti, te correspondo. Eres quien quiero, el rostro de mi pueblo. Entonces, en esa labor de visibilización que es necesario hacer de la participación de las mujeres en la historia, bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue la resistencia anticolonial y las luchas por la emancipación, ¿no es cierto? Las mujeres originarias se alzaron contra la colonia y bueno, ya sabemos que la conquista entró a sangre y fuego en América, mataron y violaron a diestra y siniestra, pero las mujeres indígenas continuaron practicando sus saberes, ¿no es cierto? Y esa fue una forma de resistencia. Las indígenas que sufrieron las violaciones, que fueron utilizadas como siervas en los trabajos más rudos, continuaron de todas maneras, fueron ellas las que mantuvieron sus tradiciones y continuaron practicando, ¿no es cierto?, algunos conocimientos que tenían. Lo mismo ocurrió con las negras, o sea que no solamente hay una rebeldía, sino también hay una resistencia que se produjo en la vida cotidiana, ¿no es cierto?
Al contrario de la historiografía patriarcal que glosaba a las mujeres como traicioneras y sumisas ante la violación del conquistador, y que pensaban que esto era una característica de la esencia femenina hispanoamericana, más bien las mujeres indígenas fueron resistentes y rebeldes, huyeron, por ejemplo, y las negras también, huyeron a los palenques y a los quilombos, ¿no es cierto?, que hacían los negros, se negaron a concebir y practicaron la interrupción del embarazo como una manera de negarse a tener hijos de los conquistadores. Como sabemos, tanto la sabiduría de las indígenas, de los pueblos originarios, como la sabiduría de las negras, incluía la interrupción del embarazo. Y interrumpir embarazos era también una manera de rebeldía frente a la violación de los conquistadores. En realidad ellas resistieron conscientemente al poder español, ¿no es cierto?, y hacían como forma de resistencia la transmisión de sus culturas y la preservación de sus saberes frente a la desestructuración que venía por parte de la conquista. Las negras, la barbarie de la esclavitud sometió a las mujeres negras a la destrucción de su familia. Sin embargo, las mujeres negras fueron capaces de crear algunas normas de comportamiento y conciencias propios, ¿no es cierto?, inspiradas en tradiciones africanas, para dar sentido a esa vida terrible que les tocaba, porque hay que pensar que a las mujeres negras se les negaba hasta el derecho a cuidar a sus propios hijos. De hecho, y por eso muchas de ellas fueron las cimarronas, ¿no es cierto?, que huyeron a palenques y quilombos, mocambos se llamaban en otros lados, ¿no es cierto? Estas cimarronas fueron guerreras, fueron cultivadoras, y hubo incluso en algunas zonas de nuestra América palenques dirigidos por mujeres. Por ejemplo, está el caso de Nani, que fue una cimarrona de Jamaica, a quienes los que la seguían le atribuían cualidades mágicas, y Nani era la jefa de un palenque. O sea que hubo muchas formas de resistencia anticolonial. Otra forma de resistencia anticolonial de nuestras mujeres fue la hechicería y la curandería, ¿no es cierto? Ellas, estas prácticas, ¿no es cierto?, que no eran bien vistas, por supuesto, por los conquistadores, que pretendían imponer a sangre y fuego también el catolicismo, sin embargo fueron mantenidos por las mujeres, y ahí se recogía la sabiduría indígena, y esta hechicería y curandería proporcionaba alivio a enfermedades, a males físicos y también mentales y emocionales. Entonces, por ejemplo, también eran las mujeres las que practicaban los sortilegios, algunos sortilegios que se consideraba que amansaban a los hombres, hacían los brebajes para los males de amores, ¿no es cierto? O sea que en realidad estas fueron formas también de resistencia frente a una cultura que se le imponía y una especie de subversión femenina que había en la sociedad colonial. Por supuesto que todo esto son cosas que están como bastante ocultas en la historia. Otra forma que tenían las mujeres de resistencia, incluso esta era más bien de las mujeres blancas, era el irse a los conventos, ¿no es cierto? Los conventos, como por ejemplo tenemos la gran poetisa latinoamericana y la primera feminista latinoamericana, que es Sor Juana Inés de la Cruz, era una manera de escapar al yugo matrimonial. O sea, algunas mujeres se iban a los conventos porque allí, podían desarrollar mejor sus propias inquietudes. Eso lo dice claramente, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz.
Entonces hubo muchas mujeres escritoras durante la colonia y todas ellas vivían en los conventos. Por ejemplo, además de Sor Juana, tenemos a Clarinda y Amarilis del Perú, a Sor Francisca Josefa de Castillo de Colombia, a Sor María Petra de la Trinidad, a Úrsula Suárez de Chile. O sea, hubo a todo lo largo de América Latina. Sin embargo, esa escritura de las mujeres, fue un poco oculta. Incluso en el siglo XVII se publicaba en Quito un periódico de ideas independentistas que se llamaba La Cultura de Quito. Y allí empezó a escribir una mujer que hoy en día la conocemos porque hay incluso actualmente en Ecuador hay una misión que lleva su nombre, que es Manuela Espejo. Manuel Espejo publicaba allí en ese periódico con un seudónimo que ella se llamaba a sí misma Erofilia. Y entonces Manuel Espejo se quejaba de que las mujeres no podían descubrir la sublimidad de las ciencias porque solo los hombres tenían derecho a la educación. En sus publicaciones, Manuel Espejo constantemente hablaba en favor de la educación de las mujeres. Incluso, ¿no es cierto?, nosotros también es necesario recordar cómo en la insurrección comunera de Nueva Granada, por ejemplo, en 1781, tuvo inicio por la acción de Manuela Beltrán, que era una humilde vendedora callejera que rompió en pedazos la Real Cédula. Es decir, que a lo largo y ancho de toda la etapa que llamamos colonial, hubo en toda América una cantidad de mujeres que lucharon por mantener sus propias culturas, pero además de eso, por no estar sometidas a España. Bueno, un lugar importantísimo, por supuesto, ocupa entre ellas nuestra Josefa Joaquina Sánchez, quien participó en la conspiración Gual-España, elaboraba y distribuía propaganda, ¿sí? Pero en toda América Latina tenemos una cantidad de mujeres que cumplieron estas funciones, ¿no es cierto? Y luego, cuando comienza la lucha por la independencia, las mujeres también comenzaron a acompañar a nuestros ejércitos. Y nuestra independencia contó con un aporte decisivo de cientos de mujeres que dentro y fuera de las filas del ejército apoyaron la construcción de la libertad. Entonces, ellas eran las que acompañaban a los soldados, las que conseguían los víveres, las que trabajaban y luchaban y tomaban armas cuando era necesario. Corre, morenita sola, cada uno en su lugar. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Bajaron dos palomitas a tomar el agua clara. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el sol. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Las dos cantan con el corazón, piden a la Pachamamita perdón. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Sus voces con los tambores traen muy buenas vibraciones. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Bajaron dos palomitas a tomar el agua fría. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. La una lloraba celo y la otra de amor reía. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. El ratón para el gato para el perro para el palo para la candela y la candela para el agua. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. 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 Palomita, palomita, paloma pluma va.
cocina a fuego lento. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Corazón que sufre y calla, no puede vivir contento. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Palomita, palomita, paloma de piel morena. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Vas a levantar el vuelo a la ciudad de Cartagena. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. La luz a la mujer al amor, el amor a la canción a la esperanza, a la esperanza. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Buscan el entendimiento de las palmeras y el viento. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Buscan ese no sé qué entre la leche y el café. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Y buscan que usted no pueda dejar de mover la cadera. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. Y buscan que usted no pueda dejar de mover la cadera. Corre, morenita sola, cada una en su lugar. 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 Bueno, y entonces, bueno, ya casi para concluir, las mujeres que acompañaban a los ejércitos las llamaban rabonas. Y las llamaban rabonas porque estaban en el rabo del ejército, ¿no es cierto? ¿Cómo iba la formación? Adelante de todo iban los oficiales, los comandos, etc. Luego venían los soldados, luego venían los animales, porque había que llevar animales para ir comiendo en el camino, vacas y otros demás. Y a lo último es que iban las mujeres, o sea que estaban en el rabo del ejército, y por eso los llamaban las rabonas. Entonces fíjate este pasaje que lo relata Flora Tristán en sus peregrinaciones de una paria. Ella dice: las rabonas están armadas, cargan sobre mulas las marmitas, las tiendas, en fin, todo el bagaje. Arrastran en su séquito una multitud de niños de toda edad. Hacen partir a sus mulas al trote, las siguen corriendo, trepan así las altas montañas cubiertas de nieve y atraviesan los ríos a nado, llevando uno y a veces dos hijos a sus espaldas. Cuando llegan al lugar que les ha asignado, se ocupan primero en escoger el mejor sitio para acampar. Enseguida descargan las mulas, arman las tiendas, amamantan y acuestan a los niños, encienden los fuegos y cocinan. Si no están muy alejadas de un sitio habitado, van al destacamento en busca de provisiones. Se arrojan sobre el pueblo como bestias hambrientas y piden a los habitantes víveres para el ejército. Cuando los dan con buena voluntad no hacen daño alguno, pero cuando se les resiste se baten como leonas y con valor salvaje triunfan siempre de la resistencia. Estas mujeres proveen las necesidades del soldado, lavan y componen sus vestidos. Viven con los soldados, comen con ellos, se detienen donde ellos acampan, están expuestas a los mismos peligros y soportan aún mayores fatigas. Cuando se piensa en que, además de llevar esta vida de penurias y peligros, cumplen los deberes de la maternidad, se admira uno de lo que pueden resistir.